Y ahora sí que sí. Vamos a comenzar entonces, como les dije, con las fórmulas, que es como la parte más complicada, o sea, no es complicada, sino que es la parte básica por la que fue creado Excel, y es para poder hacer cálculos de manera rápida en nuestras tablas, en nuestras celdas. Ya es el objetivo de usar Excel. Así que vamos a dejar un poquito atrás el tema de los formatos. Igual a esta altura deberían por lo menos conocer cómo hacer formato, por lo menos de forma sencilla, hacer encabezados, cambiar el color del fondo, ponerle bordes a las celdas. Ya todo eso es la parte básica que vamos a seguir ocupando, ¿ya? Pero no vamos a hacer cosas tan extraordinarias como girar como lo hicimos en la clase anterior, que era girar el texto, unir, bueno, quizás sí, unir celdas en una sola, pero en general van a ser tablas súper sencillas, donde vamos a tener un encabezado de un color distinto y bordes para las celdas que tienen el contenido de la tabla. Ya, así que eso es lo más importante que sí deben saber hacer para que nuestras tablas queden con un formato por lo menos básico y se note que es una tabla. Entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy día son fórmulas. Y vamos a empezar con cálculos simples. Yo en algún momento ya les he mostrado cómo funcionan las fórmulas, pero ahora vamos a empezar a verlas de manera eh, más completa. ¿Ok? Entonces, como les decía, la gran característica de Excel es que puede realizar cálculos automatizados de operaciones matemáticas, muchas operaciones matemáticas, y de forma muy fácil. ¿Ya? Existen cálculos para el álgebra, para ciencia, para finanzas, estadística. Hay muchas fórmulas que se pueden ocupar. ¿Ya? Pero en la clase de hoy vamos a ver las más básicas, más un poco que tiene que estar relacionado con las referencias o las celdas de cómo usamos las celdas para poder hacer estos cálculos. ¿Ok? Y en la lo primero que vamos a ver es cómo se genera una fórmula. Vamos a ir a Excel entonces. Voy a crear un archivo nuevo. Y aquí está. Y vamos a hacer un zoom para que se pueda ver bien. Ok, lo primero que tenemos que recordar es que cada celda tiene un nombre de fila y un nombre de columna. Algo así como unos ejes coordinadas, coordenadas, unas coordenadas. Eso. Entonces, por ejemplo, esta de aquí, que esta celda que estoy marcando, es la B2 porque está en la columna B y en la fila 2. ¿Ya? Esta de por acá será la F6. ¿Ya? Y eso es súper fácil de ver porque cada vez que usted elige una celda, cualquiera, se va a marcar un poco más oscuro, más destacado, la columna donde se está posicionando esa celda. ¿Ok? Como ven ahí, el 10 sale de un color más oscuro y el F también de un color más oscuro. Y además recuerden acá que tenemos el cuadro de nombres acá arriba, donde aparece el nombre o la coordenada, sí, la coordenada de la celda que estoy seleccionando. Ya, y eso es súper importante en la fórmula porque cuando hagamos referencias a los valores que están en las celdas, las vamos a hacer mediante sus coordenadas, mediante su nombre, mediante su fila, mediante su columna. ¿Ok? Así que eso es súper importante que lo tengan en mente. Ahora, ¿cómo se crea una fórmula? Hay varios tipos de fórmulas. Hay algunas fórmulas que son súper básicas, que simplemente suman números que los ponen fijos, por ejemplo, uno más uno, podríamos hacer esa suma. Hay fórmulas que suman la referencia o el valor que están dentro de una celda, ¿ya? Donde hacemos la suma, por ejemplo, de dos celdas, del contenido de dos celdas, sin poner números, sino que lo que ponemos ahí es la fila y columna de la celda que quiero sumar. Y hay fórmulas que
utilizan un rango completo de celdas, o sea, un conjunto de celdas, eso es un rango, para hacer un cálculo automático de los valores que están en esas celdas. ¿Ok? Y dentro de las operaciones, existen dos tipos de operaciones en Excel. Están las operaciones básicas, que son la suma, resta, multiplicación y división. Y están las operaciones que son a través de funciones que existen en Excel, por ejemplo, el promedio, el máximo, el mínimo, el contar, ¿ok? Y muchas, muchas más que vamos a ir viendo. ¿Ok? Y bueno, hoy día lo que vamos a hacer es trabajar con las fórmulas básicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra primera fórmula. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se crea una fórmula? Una fórmula, no importa cuál sea, no importa cuál de todas las fórmulas que yo le explique es la que quieren hacer, siempre empieza de la misma forma, con el signo igual. Así, pum. Cuando ustedes coloquen un signo igual dentro del valor de una celda, le están diciendo a Excel que lo que está ahí adentro es una fórmula. ¿Ok? Ya. Entonces, por ejemplo, en esta celda, que es la D3, voy a hacer una fórmula súper simple que es sumar dos números fijos, que sería el uno y el uno. Ahora, ¿cómo se hace la suma? En este caso, con el símbolo de suma, que es ese que está ahí, el más. ¿Ok? Ahí está. Fíjense, y esa es la fórmula que vamos a ocupar. Ahora, esto pareciera que es un texto que estoy escribiendo dentro de la celda Excel. Pero cuando presione Enter, fíjense que Excel lo que va a hacer es que va a tomar esta fórmula, va a detectar que empieza con un signo igual y va a decir, ok, esto que está aquí no es un texto, es una fórmula. Así que lo que voy a poner en la celda es el resultado de esa fórmula. ¿Ok? Entonces, en vez de poner uno más uno, lo que va a poner Excel en esa celda es un 2. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ahí hay un 2. ¿Ya? Que al final es el resultado eh, de hacer esa suma, uno más uno. ¿Ok? Pero fíjense que esta celda aquí, si bien el valor que muestra y el valor que podemos obtener ahí es un 2, en realidad lo que está escrito no es un 2 sino que es un uno más uno. Y eso lo podemos comprobar de dos maneras. Uno es acá arriba en la barra de fórmula. Si se fijan en la barra de fórmula, aparece la fórmula en sí y no el valor entregado. ¿Ok? Y la otra manera de revisar lo que tenemos ahí escrito es que le demos doble clic a la celda, como si tratáramos de editarla, y en ese caso también nos va a mostrar la fórmula original que ingresamos. ¿Ok? Pero lo que nos muestra al, eh, al ejecutar la fórmula es el resultado, que en este caso es un 2. ¿Ok? Así que vayan haciéndolo ustedes también para que, para que vayan practicando las fórmulas, que vayan viendo cómo se crean. Así que, primer paso, siempre para crear una fórmula, no importa cuál sea, puede ser una básica, puede ser una avanzada, eh, siempre tienen que empezar con el símbolo igual. ¿Ok? Ya, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ok, continuamos. Ok, esto es lo mismo que le expliqué, estoy haciendo sumas, y aquí están las otras operaciones que son las básicas que vamos a ver hoy día. Eh, Fíjense, está la suma, la resta, y ambas se usa el típico símbolo para sumar y restar, pero también está la multiplicación y la división. Y para la multiplicación y la división se usan dos símbolos que no son necesariamente los símbolos que ocupamos cuando lo escribimos en papel. ¿Ya?
La multiplicación está representada en este programa y bueno, en cualquier programa, en cualquier sistema computacional está representado por el asterisco. Esa es la multiplicación. Y la división está representada por la barra inclinada, que también la llaman slash, ya que es la que está arriba, creo que la del número 7 está arriba del 7. Eh, ok, así que esa es eh, el símbolo de la división. Y esas son las cuatro operaciones básicas que vamos a ocupar. Hay unos cuantos símbolos más que podemos ocupar, que los vamos a ver enseguida, pero practiquemos esto primero. Ya, voy a borrar por si acaso la suma que hicimos aquí, voy a hacer la siguiente. Eh, Ojo, miren, voy a colocar aquí la operación y ustedes la tienen que crear en la fila de al lado. Ya, la columna al lado, perdón. Voy a colocar aquí operación y acá resultado. Entonces vamos a hacer una tablita. Ahí, como siempre, démosle bordes eh, para que quede un formato que se distinga y démosle también al encabezado un color más resaltado. ¿Ok? Y ojo, que lo que voy a hacer en la parte izquierda es colocar solo texto. ¿Ya? No voy a poner fórmulas, pero voy a colocar como texto la operación que ustedes tienen que crear mediante una fórmula. Pero recuerden, no es lo mismo, porque una fórmula empieza con el símbolo igual. Cuando yo creo texto, no coloco el igual. Entonces, por ejemplo, voy a colocar 2 más 5. Esa es la operación que ustedes tienen que hacer. 3 por 10. 4, no, voy a colocar 100 dividido en 25. Y por último, eh, 10 menos 20. Ups, quedó como fecha. Voy a borrarla de nuevo. 10 menos 20. Ah, no quiere ya. 14 menos 20. Ahí sí. No le gusta. Ese es algún problema, un pequeño problema Excel que a veces interpreta los textos como si fueran fecha o algún otro dato. Ok, entonces lo que yo puse aquí a la izquierda es la operación que ustedes tienen que hacer en la celda de la derecha, que es exactamente igual, solo que en la parte derecha ustedes tienen que comenzar con un signo igual para que Excel lo interprete como si fuera una fórmula. Porque acá, como yo no le puse el signo igual, lo interpreta como si fuera texto. ¿Ok? Así que ahí esa es la diferencia. Voy a hacer primero para que vean cómo es. Entonces, como es 2 más 5, acá al lado derecho voy a colocar un símbolo igual, 2 más 5. Ya, entonces vean la diferencia. En la parte izquierda es solo texto, no tiene símbolo igual. En la parte derecha empieza con el símbolo igual, así que es una fórmula. Por lo tanto, si presiono Enter, me va a entregar el resultado. ¿Ok? Hagan ustedes los Yo otros tres. te lo muestro. Dale. ¿Te ve? Se ve. Sí, se ve bien, muy bien. Menos 6 el último, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Muy bien, Lirio. Ok, les doy un par de minutos para que lo hagan. Por mientras les voy a hacer más para que tengan, para que se entretengan. Pero los primeros cuatro vayan haciendo por mientras. Entonces voy a colocar aquí 3 más 3 más 3, 5 dividido, no, no, 100 dividido en 25 más 10, más 3 más 4 menos 5 menos 6 y 10 por 10 por 10 dividido en 10. Algo así. Ya. Entonces los primeros cuatro son los que vamos a revisar ahora. Y los otros cuatro, ups, me equivoqué de
Ahí sí. Los otros cuatro son un poquito más avanzados. Ya. A lo que voy con los ejercicios de abajo es que las operaciones matemáticas que ustedes pueden hacer en la celda Excel no necesariamente tienen que ser dos números, o dos valores, o dos celdas involucradas en la operación. Pueden ser más. Pueden ser, de hecho, pueden ser las que ustedes quieran. Y cuando veamos ejercicios más adelante para hacer cálculos de sumas, vamos a ver que podemos sumar todos los valores que están dentro de las celdas, sin ningún problema. Hacer una suma, no sé, 10 celdas seguidas, con celda uno más celda 2 más celda 3 más celda 4 etcétera. ¿Ok? Ya, veamos. Entonces el primero, perdón, el segundo sería 3 por 10. Para eso simplemente escribimos lo mismo que está a la izquierda, pero con un símbolo igual al lado, al inicio. 3 por 10. ¿Ok? El tercero es una división, así que hacemos, perdón, se me olvidó el signo igual, 100 dividido 25. Y el último es una resta, que me va a dar negativa porque, perdón, porque, ups, se me olvidó el signo igual. Ahí está. Porque el 20 es mayor que el 14 en este caso, así que me dio un número negativo. ¿Ok? Y bueno, los otros ejercicios se los dejo ahí propuestos para que lo hagan ustedes, pero es la misma idea. La idea es hacer suma con más de dos dígitos. Y otra vez, fíjense una cosa. Los resultados que yo obtuve aquí fueron a través de una fórmula que se inició con el signo igual, pero si ustedes revisen la celda, por ejemplo, la primera que dice 7, que es el resultado de 2 más 5, en realidad lo que está aquí no es en sí un 7, ese es el valor que te entrega la celda, pero lo que realmente está escrito es lo que dice acá arriba, que es símbolo igual 2 más 5. ¿Ya? Y que otra vez lo pueden revisar haciendo doble clic sobre la celda. Y les entrega el resultado. ¿Ven? Así. Igual 2 más 5. ¿Ok? Así que es importante eso, que aprendan a distinguir lo que realmente tienen escrito, o sea, la fórmula que tienen escrita y el resultado que muestra la celda, que son dos cosas distintas. ¿Ok? Ahora, para temas de cálculo, ahí lo que manda es el valor. Ya lo vamos a ver más adelante. Ok, ¿Podrías agrandar un poquito la celda para ver los números de la izquierda, por favor? sí, claro. Ahí, Sí, ahí se estoy ve bien. mejor. Ahí estoy bien. Ya, perfecto. Ya, te voy a dar un minuto para que los copies. Em, por mientras, yo les comentaba que si bien aquí tenemos las cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, también tenemos un símbolo que usamos para poder agrupar las operaciones, y que es el paréntesis. ¿Ok? El paréntesis aquí también se puede usar para agrupar lo que queramos que se calcule primero, por ejemplo. ¿Ya? Porque ustedes saben que las operaciones matemáticas tienen una prioridad. Por ejemplo, si tengo mezclas en una operación sumas con multiplicación, lo primero que tiene que resolverse son las multiplicaciones, ¿ya? Y después la suma. Eso siempre ha sido así por reglas matemáticas. Pero quizás yo quisiera agrupar mi función para que primero se ejecute la suma y después la multiplicación. Entonces, para ese caso, puedo ocupar paréntesis. Ya, por ejemplo, voy a colocar aquí, voy a colocar un ejercicio con paréntesis y acá voy a colocar un resultado. Entonces, el primero va a ser, no sé, 5 más 3 por 2 sin paréntesis.
Ups, le puse un igual, me equivoqué. Y el segundo va a ser 5 más 3, pero con paréntesis, por 2. Ya, vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a colocarle un colorcito arriba al encabezado, como siempre. Y vamos a colocar la solución para estas operaciones matemáticas. Entonces, la primera no tiene paréntesis, simplemente es 5 más 3 por 2. 5 más 3 por 2. Entonces el resultado va a ser 11. ¿Por qué 11? Porque, como les dije, la multiplicación se hace primero y tiene más importancia o más precedencia que la suma. Por lo tanto, la operación que está aquí, lo primero que hace Excel es multiplicar 3 por 2. ¿Ya? Y eso me da 6. Y luego le suma el 5. Y eso me da 11. Ahora, con la de abajo, tiene paréntesis. Así que lo primero que va a hacer es resolver lo que está dentro de los paréntesis, que sería el 5 más 3. Y luego, eso lo va a multiplicar por 2. Así que el resultado me va a dar 16. ¿Ok? Porque 5 más 3 me da 8. Y después ese 8 lo multiplica por 2 y me da 16. Así que, como ven, los paréntesis pueden ser útiles en algunos casos, así que es importante también que aprendan a usarlos bien. ¿Ya? Ahora, estas funciones matemáticas que hemos visto solamente se basan en números fijos, números enteros. Ahora, los paréntesis también podemos hacerlo para mezclar fórmulas, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Pero lo importante ahí es que se pueden usar para agrupar resultados o agrupar valores o agrupar cálculos. ¿Ok? Y obviamente esto es igual que en matemáticas cuando tenían que resolver ecuaciones en el colegio. Pueden usar paréntesis dentro de paréntesis para agrupar eh, valores que están dentro de otros valores. ¿Ok? De este estilo. Vamos a hacer un, al tiro un ejemplo para que vean de qué estoy hablando. Por ejemplo, pueden usar esto. 5 más, aquí colocamos, o 5, vamos a hacer 5, 5 por 4 más 3, cierro paréntesis, más 3, más 5, más 6, ahí. Ya, entonces ahí como ven hay un paréntesis dentro de otro paréntesis, simplemente para ir agrupando eh, los valores. ¿Ok? Ya, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, una consulta. Dime. Al comienzo dijiste que para que Excel reconozca las que son fórmulas, tenía que partir con el signo igual. Y en, Así e- es. y en este segundo ejemplo que pusiste paréntesis más los resultados, no le pusiste el igual antes de la fórmula. Acá dices tú, donde dice paréntesis, o acá. No, en la segunda, el segundo ejemplo que tiene paréntesis, resultados. El 5 más 3 multiplicado por 2. Ninguno de esos tiene el símbolo igual al comienzo. Sí, es porque lo que puse aquí, aquí en paréntesis, también acá en operación, simplemente son textos para que ustedes vean lo que estamos calculando. ¿Ok? Aquí no estamos haciendo fórmulas en esta columna, sino que es solo texto, que es lo que ustedes tienen que transformar en fórmula acá, en la columna resultado. Entonces, si te fijas, por ejemplo, para esta operación de acá, exactamente la misma que está acá, a la izquierda, solo que la de acá empieza con el signo igual. La que está a la derecha empieza con igual, la que está a la izquierda no tiene el igual. Por lo tanto,
La fórmula que está a la izquierda es solo texto para que ustedes vean lo que se va a calcular, y la que está a la derecha es la fórmula en sí, donde se va a mostrar el resultado de esa operación. ¿Ok? ¿Me entiendes la diferencia, Sergio? No me quedó bien clara. Mira, es que lo que pasa es que en la parte izquierda yo no quiero hacer el cálculo, ¿ya? Donde dice paréntesis, yo no quiero hacer el cálculo, simplemente quiero que ustedes lean lo que vamos a hacer. Es como poner aquí, por ejemplo, una, un enunciado, calcular, eso que está ahí. Ah, no, ahora sí, ahora entendí. O sea, en los dos ejemplos son la operación que dice en el lado izquierdo y paréntesis en el lado derecho es la, digamos, más simple, la tarea que tú nos Exacto. estás para nosotros aplicar la fórmula. Claro, es el enunciado, Ah, ya, ahora sí, sí. ¿ya? Entonces la idea es que ustedes ese mismo enunciado lo transformen en fórmula en la parte derecha, que es donde dice resultado, ¿ya? Que al final es el mismo texto, solo que empieza con un igual, pero va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Ya, sigamos entonces. Ya, entonces lo que vamos a hacer como ejercicio uno es esta tabla que está aquí. Esta tablita, yo no sé, Sergio, si se puede ver bien. Es una tabla que tiene los días de la semana, de lunes a viernes. Y en la parte izquierda aparecen productos, que es como de frutería. Están tomates, papas, paltas, plátanos y manzanas. Ya, entonces lo que quiero que hagan ahora, lo primero que quiero que hagan es que creen la tabla y, bueno, eso, creen la tabla por mientras. Eso es lo que quiero que hagan. Ya, entonces con esta tabla vamos a hacer algunos cálculos. La idea es que para un producto, por ejemplo, para los tomates, agreguemos una columna al final que nos diga cuánto se vendió. Ya, yo lo voy a hacer igual acá en Excel para que ustedes vayan viendo. Voy a crear otra hoja así. Eh, Esto se llama ejercicio, lo voy a poner. Ya, voy a agrandar aquí un poco y voy a colocar aquí los días de la semana. Vamos a partir por eso, de lunes a viernes, y abajo voy a colocar los productos que empiezan tomates, patas, paltas, tomates, papas, paltas, plátanos, manzanas, plátanos y manzanas. ¿Ok? Ese va a ser nuestra tabla, manzanas. Vamos a darle un formato para que se vea más bonita. Vamos a colocarle acá. Los colores dan lo mismo, ¿ah? Por si acaso. No se preocupen que sea el mismo celeste, el mismo color en este caso medio amarillento que hay al principio. Da igual. Y vamos a colocar los valores. Entonces voy a copiarlos: 4, 5, 7, 8, 9. 4, 5, 7, 8, 9. Papas son 7, 8, 6, 4, 11. 7, 8, 6, 4, 11. Paltas: 1, 2, 1, 0, 1. 1, 2, 1, 0, 1. Estoy viendo de poco las paltas, parece que están muy caras. 5, 7, 9, 20, 12. 5, 7, 9, 20, 12. Y la manzana: 25, 30, 10, 0, 25, 30, 10, 0. Y la última es un 50. Ok, esa es la tabla. Me voy a agrandar un poquito para que la vean mejor. Ok.
¿Se ve bien, Sergio? Sí, lo estoy viendo bien. Gracias. Ya. Entonces, lo que yo creo que hagan es simplemente lo siguiente. Aquí agregan una columna total, acá al final, y coloquen cuánto se vendió para los tomates, para las papas, paltas, plátanos, y eso. Simplemente con lo que saben hasta ahora. Yo sé que algunos saben sumar celdas, hacer rango y cosas así, pero lo que me interesa es que simplemente ocupen la fórmula que hemos visto hasta ahora, que son el más menos, el por y el división. ¿Ok? Les voy a dar unos entre 5 y 10 minutos para que lo hagan y después revisamos. Ahora, otra vez, para los que saben Excel, yo sé que esto va a ser un poco tedioso y que después quizás hay formas mejores de hacerlo, pero es para que vayamos practicando y que veamos después la diferencia entre cómo hacerlo de esta manera y cómo hacerlo de una manera más eficiente. ¿Ya? Así que trabajen por mientras en la tablita y traten Doble de... suma, Denis. ¿Cómo? Solamente suma. Sí, solamente sumar los valores que están aquí. Por ejemplo, Ok, voy a hacer el primero para que lo vean. Va a ser, obviamente, sí va a entendí. empezar con un igual, y después 4 más 5 más 7 más 8 más 9. Eso. Que son los mismos valores que están acá en cada día. Eso. Voy a pausar la grabación un poquito. Ok. Entonces, vamos a revisar. Aquí tenemos nuestra tabla, ¿cierto? Donde tenemos las ventas diarias de estos productos que están aquí, tomates, paltas, plátanos, manzanas. Y lo que queremos hacer es sumar las ventas diarias, o sea, de lunes a viernes, cuánto se vendió. Con lo que sabemos ahora, lo que tenemos que hacer es ir sumando número por número, ¿cierto? Como lo tenemos en esta celda de acá. Ya. En este caso, 4 que es del día lunes, más 5 del martes, 7 del miércoles, 8 del jueves y 9 del viernes. Presionamos Enter y eso nos va a dar el total. Para la segunda fila hacemos lo mismo. Sumamos 7 más 8 más 6 más 4 más 11. Para la tercera sumamos igual. Tenemos que colocar el signo igual al principio. Colocamos 1 más 2 más 1 más 0 más 1. Nos da 5. Ahora los plátanos, 5 más 7 más 9 más 20 más 12. Y por último, 25 más 30 más 10 más 0 más 50. Esto para las manzanas. Y ahí están nuestros totales, nuestras ventas totales. ¿Ok? Ya. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Obviamente, esto no es lo óptimo, no es lo mejor, ya que primero es súper tedioso. Imagínense si tuvieran una lista de 100 productos, tendrían que hacer la suma día por día. Imagínense que si tuvieran no solamente de lunes a viernes, sino que hasta el domingo y con todos los días del mes, tendrían que hacer una suma de 31 valores para cada producto y eso es algo que está fuera de toda lógica, ¿cierto? No se puede, al menos con Excel, hacer todo eh, esas sumas número por número. Así que tiene que haber otra forma de hacer estas cosas un poco mejor. Además, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí en la venta de tomate, por ejemplo, me equivoqué en un número y aquí en vez de 7 había que poner un 6? Así. ¿Qué pasa? Que acá el total que tenemos también tendríamos que actualizarlo. Tendríamos que ir a buscar el valor, que en este caso era el 7, y cambiarlo por un 6. Entonces, cada vez que cambiemos el valor acá en las ventas de estos productos, tendríamos que también actualizar el total. Y eso es súper tedioso y es súper arriesgado, súper difícil de manejar, súper difícil de controlar. Entonces, tiene que haber alguna
manera mejor de hacer las cosas. Ya, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya. Entonces, la solución para eso es hacer los cálculos dinámicos. O sea, en vez de colocar números fijos, como lo hemos hecho hasta ahora, lo hacemos referenciando celdas que tengan valores. Ya. Y eso lo voy a hacer acá en una nueva hoja. Voy a colocar aquí valores. Valores. Voy a agrandar esto para que se vean. Y voy a colocar aquí unos cuantos valores al azar. 5, 10, 20, 100 y 200. Ya. Supongamos que yo quiero sumar estos dos valores. Los voy a colocar en amarillo por mientras. Entonces, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser, voy a colocar aquí otra tablita con la operación del resultado, igual que en la tabla anterior. Ya, voy a sumar los que están en amarillo. ¿Ok? Entonces sería un 5 y un 10. Entonces la operación sería 5 más 10. Así. Y eso nos da como resultado 15. Si hacemos la operación como la hemos hecho hasta ahora. Ahora, de nuevo, ¿qué pasa si en vez de 5 no era un 5, sino que era un 50? Nuestra operación que teníamos acá sigue dando 15, lo que quiere decir que no se actualiza sola, por lo tanto tendríamos que colocar el 50 acá y cambiar acá la operación para que me dé 50 y así actualizamos todo para que quede bien. ¿Ok? Ahora, eso es lo que dijimos que no era óptimo. Entonces, ¿hay una forma de hacer esto sin tener que estar actualizando a cada rato? Sí. Y la fórmula o la forma es que en vez de hacerlo, esta suma, en vez de hacerla con números fijos, la hacemos con celdas. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de sumar 50 más 10, como en este caso, sumamos aquí el valor que está en la celda donde está el 50, que sería la C3. Entonces sería C3, ya, que es la celda, más lo que está en la otra celda, que sería la C4. C4. ¿Ok? Y eso, si lo recreamos en fórmula, sería C3 más C4, nos da 60 igual. O sea, lo que está haciendo esta fórmula es obtener el valor que está en C3, obtener el valor que está en C4 y sumarlo. La gracia de hacerlo de esta manera es que si yo cambio el valor de una de las dos celdas, por ejemplo la C3 o la C4, vamos a cambiar este 50 a un 5, entonces automáticamente se cambia el valor de acá. Me equivoqué aquí. Ahí sí. Ya, entonces automáticamente cambia el resultado. Entonces ustedes colocan cualquier valor nuevo a la celda C3 o la C4 y el resultado acá, fíjense, voy a colocar eso en amarillo, va actualizándose automáticamente. ¿Ven? En cambio, la operación que teníamos antes con valores fijos no cambia nunca y tendríamos que actualizarla a mano. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿No hay dudas? Ok. Em, yo no alcanzo a hacer el ejercicio, pero lo voy viendo y con los mis conocimientos que tengo básicos, te estoy siguiendo. Así que yo después fácilmente en la clase de mañana copio todo lo que tú tienes y hago los ejercicios y me tendría que salir bien. Es que Ya. soy lento porque me cuesta más leer, ese es el problema. Sí, no te preocupes. Si quieres, agranda un poco más la pantalla. Sí, todavía tenemos espacio. El problema no es, o sea, agrandándolos
perfecto, si lo veo bien. El problema es que es más lento estar viendo tu ejercicio y bajar la página tuya y subir la mía. Ah, sí, Ahí, tiene razón. en ese proceso es donde me cuesta, porque no puedo tener las dos páginas juntas porque ahí sería demasiado chico. Pero, Sí, así que es mi técnica que tengo lo he hecho en las clases anteriores, así que perfectamente bien, y lo puedo seguir. ok. Tienes toda razón. No, no había pensado en ese pequeño detalle que ustedes tienen que ir cambiando entre Zoom y Excel a cada rato, así que les voy a dar un poquito más de tiempo entonces cuando haga los ejercicios para que alcancen ustedes también a hacerlo. ¿Ok? Em, ya. Entonces, estamos sumando. Ahora, fíjense una cosa, hay algo súper interesante aquí cuando trabajamos con suma o en realidad con cualquier operación con celdas. Y es que no es necesario que escribamos las coordenadas de la celda cada vez que queramos hacer una operación. Les podemos hacer clic. Por ejemplo, voy a hacer una operación con estos dos valores. Los voy a colocar acá en verde. Y voy a hacer, va, ahí está. Y voy a hacer la operación acá en verde. Fíjense una cosa, voy a hacer aquí, esto sería C6 más C7. ¿Ya? Entonces, en los resultados, fíjense una cosa. Yo en vez de escribir C6 y C7, voy a hacerles clic. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando ustedes escriben el signo igual para empezar a desarrollar la fórmula, pueden escribirlo, como lo hemos hecho hasta ahora. Pero, en vez de escribir, podemos hacer clic. Entonces, fíjense que después del igual está el puntero ahí como esperando a que se ingrese un valor. Entonces, en vez de escribirlo, yo voy acá al valor que quiero sumar, que en este caso es el C6, y le hago clic. ¿Ya? Y fíjense lo que pasó, que quedó marcado acá la C6 y se escribió automáticamente C6 en la fórmula. ¿Ok? Y otra cosa importante es el color. Quedó escrito C6 en color azul y la celda C6 quedó remarcada en color azul. ¿Ya? Entonces ya tengo mi primer valor, que es el C6. Ahora lo que quiero hacer es sumarlo con el C7, la celda C7. Entonces escribo el signo más. Así. Y ahora, de nuevo, la fórmula queda esperando a que ingresemos un valor. Entonces yo en vez de escribirlo, lo voy a hacer clic acá en la celda C7, que es el 200, y fíjense lo que pasa. Se escribió, hice clic al C7 y se escribió en la fórmula automáticamente el C7 y esta vez de color rojo. Por lo tanto, y si se fijan bien, ambas celdas quedaron marcadas, la de arriba con un borde azul y la de abajo con un borde rojo. Así que si presiono Enter, me va a dar el resultado que es la suma de ambos valores. Entonces, de esta forma, ustedes no tienen que escribir cuáles son las celdas que tienen que ocupar, simplemente les hacen clic. ¿Ya? Ahora, si revisamos la fórmula que escribimos en esa celda, ¿ya? Donde está el resultado 300, fíjense arriba, en la barra de fórmula está el C6 y C7, sumando. Si hacemos doble clic o revisamos la fórmula arriba, fíjense que nos aparecen las dos celdas C6 y C7 en distintos colores. La primera es azul y la segunda es rojo. Y eso también nos marca acá, al lado izquierdo, las mismas celdas con los mismos colores. Entonces ustedes pueden saber cuáles son las celdas que están ocupando en esa fórmula simplemente mirando los colores que están marcados. ¿Ok? Ahora vamos a hacer uno último, sumando todos los valores. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Todas las celdas con valores le estoy sumando. Y fíjense, y esto lo hago solamente para que ustedes vean que cada celda va a quedar marcada con un color distinto. Azul, rojo, morado, verde,
Y el último no sé qué es como color café, creo. Ya, y esto nos indica acá de manera visual, en las celdas que seleccioné, cuáles son los valores que estoy ocupando. Y cada una de las celdas tiene un color de borde distinto, que es el que se está marcando en la fórmula. Le doy Enter y ¡pum! Ahí está el resultado. ¿Ok? Entonces, como ven, hacerlo eh, con clics es mucho más sencillo que escribirlo. De hecho, nadie escribe las celdas cuando se hace de esta forma, simplemente se seleccionan con el mouse. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿Una pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Yo claro, Denis, todo claro. Ok, muy bien. Ya, voy a hacer una fórmula avanzada, pero la voy a hacer, la voy a escribir mejor, para que vean que también se puede hacer clic combinando distintas operaciones. Entonces voy a colocar, no sé, una operación de tipo 3 por, perdón, no es 3, es C4 por, y paréntesis, C, C3 más C7, algo así. Ya. Y esto es para que ustedes vean que se pueden operar de la misma forma que lo hacíamos antes, podemos hacerlo en vez de números, ocupar celdas. Ya, entonces esta fórmula quedaría C4, que es ese valor de aquí, por, y ahora viene el paréntesis, C3, que es el de acá, más C7, que es ese de ahí. Ahí está. Y ahí nos da el valor del resultado. ¿Ok? Les voy a dar un minuto para que lo hagan ustedes también en su Excel. O bueno, un par de minutos. Ya. Entonces, como resumen, lo que aprendimos a hacer con números fijos, ¿cierto? Es totalmente válido para hacerlo con celdas, ¿ya? Y lo que se obtiene de la celda es el resultado que está en esa celda. Que en este caso yo puse aquí puros números. Así que el resultado es simplemente números. Pero, y vamos a verlo más adelante, en algún caso, yo en vez de un número fijo, como aquí, puedo colocar una fórmula que me dé un resultado. Y ese resultado puedo ocuparlo en otra fórmula. Ya, pero eso lo vamos a ver un ratito más. Hagan esta tablita para que practiquen. Voy a colocar acá abajo cálculos con celdas. Ya, veamos entonces. ¿Qué más tenemos en la diapositiva? Ya, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es actualizar eh, nuestra tabla. La misma tabla yo la voy a copiar y la voy a crear, la voy a pegar en una nueva hoja. Es exactamente el mismo, así que, ups, me equivoqué. Copiar, pegar, ahí está, y le voy a agrandar para que se vea bien. Ya,
Entonces, nuestra misma tabla que teníamos antes, el mismo ejercicio, sí que lo pueden copiar y pegar o hacerlo ahí mismo. Yo lo hice en una hoja aparte para que se diferencie lo que vamos avanzando. Entonces, aquí, en vez de esta fórmula, donde están los números fijos, lo que vamos a hacer es actualizarla para que se sumen las celdas, los valores de las celdas y no los números. Así que vamos a borrar todo eso de ahí y lo van a hacer de nuevo. ¿Ok? Les voy a dar unos 3 4 minutos para que lo hagan. Si voy muy rápido, por si acaso me van diciendo, me dicen, profe, eh, está demasiado rápido, denme un minuto más. O calma, profe. Ya, por si acá, para los que, si es que quieren copiarlo ustedes también y no saben cómo copiarlo, simplemente seleccionan todas las celdas de la tabla y pueden usar el botón derecho para colocar copiar. ¿Ya? Y después, de nuevo, en la nueva hoja colocan botón derecho y colocan pegar. O lo pueden hacer con el control C, si es que quieren usar el atajo teclado, y después en la otra hoja control V corta. ¿Ok? Esos atajos son, no son de Excel exclusivamente, sino que se usan en Word, bueno, en realidad con todos los programas que ocupan. Control C para copiar, control V corta para pegar, como los típicos atajos que se usan en computación. Ya, entonces le voy a dar 2 minutos para que actualicen. La gracia de actualizar la fórmula a utilizar la celda es que ahora, si cambiamos el valor de una celda, el total calculado se va a actualizar automáticamente. Cosa que antes no pasaba porque teníamos que ir a la fórmula, cambiar el número al nuevo valor, y ejecutar de nuevo la fórmula. O sea, ahora se va a hacer automático. Voy a colocar el primero para que vean lo que es. Entonces colocan el símbolo igual, y van seleccionando. Ups, esa no, esa no era. Esa. Van colocando un signo más por cada celda que quieren sumar. Eh, ya. Y bueno, y si se fijan ahí, cada celda quedó de un color distinto. Y bueno, indica que lo que se ha ido seleccionando. Ya, si terminan, me van poniendo ahí algún iconito, un dedito para arriba o algo para que. Mira, A ver, dale. Espera, un segundo, que la vista. Ahí está. Eso mismo. Sí, muy bien. ay, Eso suele pasar, bueno, no que importa, la hago ahorita, así que sí, suele pasar eso, no te preocupes. Uno está tratando de mostrar una fórmula y ya la voy a acomodar, eh, la voy a pasa a acomodar. presionar a seleccionar la celda que no corresponde. Sí. Ya. Fíjese una cosa que quería mostrarles también.
cuando ustedes seleccionan las celdas, ¿cierto? Les van haciendo clic o si quieren la pueden escribir. Cada una se marca de las celdas que están ocupando, cada una se va marcando con un color distinto y con un borde distinto. ¿Ya? Eso es para identificarla. Ahora, fíjense, voy a hacer aquí en la fila de los plátanos, voy a hacer la misma fórmula, pero intencionalmente me voy a equivocar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar esa, que es la 1, más la segunda, y de ahí me equivoqué y le puse la de arriba, más la otra, más la otra. Ahí. Entonces tengo un error, ¿cierto? Y aquí visualmente podemos identificar al tiro cuál es la celda que está mal, porque justamente se está remarcando en la fila que no corresponde. Ahora, yo podría llegar aquí y cambiar ese valor. Ah, de nuevo, voy a hacerlo de nuevo, denme un segundo. Me faltó colocarle el enter. Ahí, ya. Entonces ahora si yo le edito, podría ir acá a la que está mal, que es la de 5, y cambiarla a mano, borrarla y colocarle en vez de 5, sería E6. Y ahí se arregla, ¿cierto? Pero hay otra forma, que es hacerlo visualmente. Ya, ahí tengo mal mi celda seleccionada. Esa no me corresponde a los plátanos, corresponde a los partes. Entonces lo que yo podría hacer es que en vez de cambiar el texto, simplemente la arrastro. Ahí, ahí, ¿ven? Y puedo visualmente arrastrarla donde yo quiera, que en este caso es el lugar correcto. Y automáticamente la fórmula se actualiza. ¿Ya? Porque lo que está marcado aquí con colores al final son las celdas que estoy ocupando en la fórmula, pero de manera visual. Entonces yo puedo llegar y mover cualquier celda a cualquier parte, ya, sin tener que escribir la fórmula de nuevo, sin tener que borrar nada. Simplemente arrastro las celdas que están seleccionadas para la fórmula. Entonces quizá esa sea una manera más visual de hacerlo. Yo no lo ocupo mucho, yo prefiero cambiar el texto de la fórmula, pero en algunos casos podría ser más conveniente utilizarlo de manera visual, sobre todo cuando veamos rangos. Todavía no vemos rangos, pero a veces trabajar con rangos es más fácil hacerlo de manera visual que hacerlo con el texto o los nombres de la celda. ¿Ok? Ya, voy a colocar las otras fórmulas, que es esa más esta más esta más esta más esta, enter. Falta una, faltan dos. Esta más esta más esta más esta más esta. Y me falta la última, que sería esta más esta más jueves y más el viernes. Ahí está. Todos estos valores. Ahora, muchos se preguntarán, ¿hay una mejor manera de hacer esto? Porque es súper tedioso estar ocupando... Está bien, ahora se actualizan los valores. Si yo coloco, por ejemplo, para el viernes que tengo una venta de 100 en vez de 9 unidades, el total se actualiza automáticamente. ¿Ya? Ups, ahí sí. Ya, se actualizó automáticamente el valor. Si yo lo vuelvo a 9, acá automáticamente bajó a 32, lo cual es justamente lo que necesitábamos, que estas tablas sean calculadas dinámicamente. Ya. Y la fórmula funciona, la fórmula está correcta, pero el proceso es tedioso. ¿Hay mejor forma de hacer esto? Sí, hay mejor forma de hacer esto. De hecho, vamos a ver dos formas, o sea, hoy día vamos a ver una forma mucho mejor para hacer este proceso. Y más adelante vamos a ver que sumar número por número de lo que tenemos aquí también es tedioso y podemos hacer la suma completa con un solo botón. Pero eso lo vamos a ver en clase más adelante. ¿Ya? Entonces, el traslado de fórmula. Y esta es una manera eficiente de hacer las cosas. ¿Ya? Pero antes de ver el traslado de fórmula, que en realidad es como la expansión o la copia de la fórmula,
tenemos que recordar un par de cositas que hicimos con anterioridad. ¿Ya? Eh, expansión de fórmula. Vamos a hacer un zoom. ¿Recuerdan? Bueno, yo creo que esto se recuerdan. ¿Recuerdan que cuando hacíamos, por ejemplo, una celda y teníamos el día lunes, ¿ya? Y queríamos hacer la semana completa, podíamos expandir el valor del lunes para crear nuestra lista hasta el día domingo. Y se hacía automáticamente, porque estaba creada una lista eh, en Excel. Ya Excel contiene esta lista para que no tengamos que escribir todo de nuevo. También vimos que si colocábamos un valor, por ejemplo el 2 aquí en la celda, en esa celda, y lo expandíamos hacia el lado, por ejemplo, se copiaba el número, ¿ya? Y no teníamos que escribirlo en todas las celdas. Si hacíamos dos números, por ejemplo el 3 y el 4, seleccionábamos ambos y expandíamos ambos, lo que hacíamos era crear una lista de números que iba incrementándose. Como la diferencia entre los dos números iniciales que puse es de 1, entre el 3 y 4 hay una diferencia de 1, entonces los siguientes números también tienen un incremento de 1 en 1. Pero yo podría hacerlo, por ejemplo, de 10 en 10, colocando los dos primeros valores como 10 y 20, y cuando expandía estos valores hacia el lado, los números siguientes también iban incrementándose de 10 en 10, ¿ok? Esto lo vimos creo que en la segunda clase, no estoy seguro, primera o segunda clase, ¿ya? Y es la base de la expansión para las fórmulas en Excel. ¿Qué quiere decir? Que de la misma forma en que hacemos esto de aquí, con números o con días de la semana, por ejemplo, podemos hacerlo también con fórmulas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a colocar una fórmula, necesito una referencia, sí, voy a colocar aquí, veamos, voy a colocar un par de números, número 1, voy a colocar aquí número 2, número 2, ya, dos columnas con dos columnas de números, cualquiera. ¿No? Y voy a colocar aquí, no sé, 1, 2 y 3, y en el número 2 voy a colocar 10, 20 y 30. Ok, ahí tengo los, las dos columnas de número. Y al lado voy a colocar otra columna que va a ser la de suma, donde voy a sumar estos dos números. Ya, pero los voy a sumar usando las celdas. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera suma voy a colocar esa celda, que es la que tiene el 1, más la otra celda, que es la que tiene el 10. Y eso me da 11. Ya, un cálculo súper básico usando celdas. Ahora, para hacer la segunda suma, que está aquí, que sería 2 más 20, yo podría hacer lo mismo, escribir igual, seleccionar el 2 y después seleccionar el 20, y eso me da también el resultado de la suma. Pero, obviamente, si estamos recordando estas listas o estas expansiones, es porque la podemos usar aquí también para las fórmulas. Fíjense que esta fórmula, que está aquí, si yo la reviso, dice B11 más C12, que son estas dos celdas con los números que están a la izquierda. Lo que voy a hacer es tomar esta fórmula de aquí de la esquinita y expandirla hacia abajo para que se copie. Y fíjense lo que pasa. Tomo ahí de la esquina y la copio hacia abajo. ¿Y qué pasa? Que se copió la fórmula y el resultado me dio automáticamente al expandirlo. Pero no solo eso, porque si se fijan, la fórmula original tenía B11 más C12, pero cuando yo la expandí o la copié hacia abajo, la nueva fórmula que se copió abajo no es C11 o C12, es B12 más C12.
Lo que quiere decir que al bajar, al copiar la fórmula una fila más abajo, las celdas involucradas en esa fórmula también bajaron un espacio a la fila 12. Y obviamente, cuando la fórmula la copié dos espacios o dos filas más abajo, las celdas involucradas en la fórmula también cambiaron a dos valores más abajo, dos filas más abajo. O sea, se actualizaron. O sea, lo que hace Excel en este caso es que la fórmula la actualiza a la fila que corresponde, ¿ya? Para usar los datos de la fila que corresponde. Entonces, si mi tabla involucra los datos de la primera fila, si mi fórmula involucra los datos de la primera fila, al expandirle, copiarla hacia abajo, Excel actualiza los valores de la fórmula para que utilicen las celdas que corresponden a la fila donde se está haciendo el cálculo. ¿Ya? O sea, si la copié en la fila 2, usa las celdas de la fila 2. Si la copio en la fila 3, ocupa las celdas de la fila 3. ¿Ok? ¿Se entiende, ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, Denis, claro por aquí. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Sí se entiende. Ok. Ya, entonces, sabiendo eso, vamos a hacer el ejercicio 3, que es exactamente el mismo ejercicio que teníamos antes, así que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Pero lo que vamos a hacer es que en vez de hacer todas las fórmulas una por una, simplemente dejen la primera y expandan la fórmula hacia abajo. ¿Ok? Así como lo hice yo. Dejen la primera y hacia abajo, en vez de hacerla una por una, expanden la fórmula. Ya. Entonces, esa es la manera más eficiente de hacer las cosas cuando se trabaja con tablas. ¿Ya? Porque Excel automáticamente nos actualiza la fórmula para que usen los datos de la fila correspondiente. Y ojo, que en este caso actualiza la fila de la celda porque lo que hacemos es expandir la fila, perdón, la fórmula hacia abajo. Si hiciéramos lo mismo, pero hacia la derecha, lo que haría Excel sería actualizar la columna. ¿Ya? No la fila. Ya, fíjense que en este caso yo expando hacia abajo y podemos revisar que las columnas son siempre las mismas. La C, la D, la E, la F y la G. Son siempre, todas las fórmulas son la misma columnas. Lo que va cambiando es la fila, ¿ya? Porque la primera fórmula es la fila 3 para todas las columnas, la otra es la 4, aquí es la 5, 6 y la 7. Ahora, y de todas maneras, si tienen alguna duda en cómo se generó la fórmula, simplemente le pueden dar doble clic y pueden ver cuáles son las celdas que están resaltadas para comprobar que se está usando los datos de la fila, o en este caso del producto correcto. ¿Ok? Ya, como ven, esto de la fórmula empezó facilito y ya va avanzando, avanzando y cada vez se pone un poquito más complicado, pero no es algo que sea tampoco del otro mundo. Practicando, se van a dar cuenta que es bien sencillo. Ok, continuamos. Continuamos. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, esto ya lo vimos. Esto es para... Ya, vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio es exactamente el mismo que estábamos haciendo y de hecho voy a hacerlo en la misma hoja que está aquí, es el último.
pero ahora vamos a agregar el valor unitario para cada uno de los productos. ¿Ok? Entonces acá. Ya, aquí tenemos nuestra tabla, ¿cierto? Y vamos a colocar el precio unitario. Ahora, entonces agregamos una nueva columna al lado, a la derecha del total, que se va a llamar precio unitario. ¿Ya? Porque lo que estamos haciendo acá son las ventas unitarias, el total de unidades vendidas. Y eh, la última columna va a ser la venta total, que es la plata que ganamos vendiendo. Vamos a agregar esas dos columnas. Déjeme ver el precio unitario de cada una que le puse acá. 1800. Las papas Luca. 5900 las paltas. 2000 y 1800. 2000 los plátanos y 1800. Ups. 1800 las manzanas. Están medias caras las manzanas, 1800. No las compraría. Ok. Entonces lo que tienen que hacer ahora es simplemente hacer el cálculo de la venta total. ¿Cómo se calcula la venta total? Súper fácil, simplemente calculan el precio unitario o el precio por kilo, el precio por unidad que está aquí y lo multiplican por el total vendido. Y eso es todo. A este precio unitario le voy a cambiar el formato para que vea como dinero. Ahí. Y para que quede de esa manera. Ya. Calcúlenlo ustedes, les voy a dar unos 2 minutos para que lo hagan. Aunque sea un poco más, porque tienen que hacer la tablita. Ya recuerden que esta parte de aquí es exactamente la misma que teníamos en el ejercicio anterior, así que eso es simplemente copiar. Lo único que agregamos fue estas dos eh, columnas que están ahí, la del precio unitario y la de la venta total. Ya, entonces calculen la venta total. Voy a dar un par de minutos para que lo hagan y continuamos. Me olvidó, voy a explicar de nuevo porque como se me olvidó grabar. Eh, ya, entonces, como les decía, lo que tengo aquí en la venta total es un valor fijo, que es el 1800, ya que es un valor que está escrito ahí en esa celda, en la J3, y un valor que es el 72 que está ahí, que en realidad es el resultado de una fórmula, que es la suma de todos estos valores que están acá. Ya, entonces esto me quedaría 32 por 1800, y ahora, como ya sé expandir esta fórmula hacia abajo y o copiarla, entonces simplemente hago eso para no hacerla de nuevo todo el resto de veces. Y ahí queda la fórmula correcta. ¿Ok? Entonces, si revisamos esto, veamos que se va actualizando la fila. Fíjense, I3 con J3, acá I4, J4, I5, J5, I6, J6, I7, J7. Como ven, todas las columnas son siempre las mismas, la I y la J, pero lo que va cambiando es la fila, que es la de la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿Ok? Ya, así que de esa forma podemos eh, trabajar con cálculos expandiendo fórmulas y que se van actualizando automáticamente. Ok, ya sabemos hacer eso. ¿Qué nos falta? Referencias absolutas. Las referencias absolutas son algo parecido a lo que hemos hecho, ¿ya? La diferencia es que cuando copiamos o cuando expandimos la fórmula, no se actualiza. ¿Ya? Pero para hacer eso hay que hacerlo de una manera concreta, que la vamos a ver al tiro. ¿Ya? Lo que vamos a hacer para ver este ejercicio es agregar una nueva columna
a nuestras ventas, que va a ser el IVA. ¿Ya? El IVA en general es un 19% y de hecho lo voy a colocar aquí abajito como 19, este es porcentaje. Ah, 0, no, 19 más, 19. Ah, pero, a ver, no me quiere... Ya lo voy a colocar como número. Ahí está, 19. Y ahora lo voy a transformar porcentaje. No me quiere. 0,19. No, ya sé, 19%. Ahí está. Eso sí, era. Se me olvida siempre y tengo que colocar el signo de porcentaje. Ya, ahí está. Ese es mi IVA y lo voy a colocar aquí bien llamativo para que se note. ¿Ok? Entonces, los cálculos que vamos a hacer para calcular el IVA de nuestras ventas es simplemente multiplicar el valor de nuestra venta total por el 19%. ¿Ya? Entonces, eso nos va a dar el IVA que pagamos por cada producto. Así que voy a agregar una nueva columna aquí al final. La voy a colocar en amarillo. Y vamos a hacer ese cálculo. Entonces sería este valor de aquí. Lo voy a hacer de esta manera, por si acá. Primero, vamos a hacerlo de una manera, que es 56.700, que es el valor de la venta total, de la celda K3, ¿cierto? Por 0,19, que es el IVA. Y eso nos da un total de 10.900. Podríamos expandirlo y ahí nos da el IVA. ¿Ok? Ahora, eh, ¿qué pasa si el IVA cambia? Ese es el problema. Si el IVA cambia y ya no es 19%, sino que es 20%. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que cambiar todas las fórmulas de la columna de IVA y ir aquí, en vez de 0,19, colocar un 0,20. Acá, en vez de 0,19, 0,20. Aquí igual, en vez de 0,19, 0,20. Ya, pero alguien podría decir, profe, pero si usted cambió la primera, simplemente expande la fórmula, copia la fórmula hacia abajo y se va a actualizar automáticamente. Hagamos eso. Ups, ya, sí, eso está bien. ¿Ok? 0,2, 0,2. Ok. Ahora, ¿qué pasa si cambia de nuevo? 21. Ya no quiero estar cambiando a cada rato mi valor. Yo voy a colocar el 21%. Entonces, en vez de colocar el valor fijo aquí, voy a colocar una referencia a la celda. Entonces, va a ser el valor de la venta total, que es el K3, por el J9, que es donde tengo mi IVA. ¿Ya? Y eso lo expando hacia abajo para que se vaya actualizando la fórmula. Pero ¿qué pasa? Fíjense el problema. La primera celda está bien, porque va a ser el valor total por el valor del IVA. Bien. Pero cuando copié la fórmula hacia abajo, se actualizó para que se vaya moviendo la fila un lugar más abajo. Entonces, para la segunda fórmula que está aquí, fíjense lo que pasa. Bajó la venta de total a la fila 4, lo cual está bien, pero el valor del IVA también bajó, lo cual no está bien porque esa celda está desocupada, no hay nada ahí. Por lo tanto, lo que hizo fue multiplicar el valor por cero. Para la tercera cálculo que copié, entonces es lo mismo. Se actualizó la fila para la venta total, que es la fila 5, lo cual está bien, pero el IVA también bajó 2 lugares, 2 filas bajó, lo cual no está bien. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo puedo hacer que el IVA siempre haga referencia a esta celda y no se esté moviendo hacia abajo cuando la fórmula yo la expanda? ¿Ya? Porque ese es el problema. Cuando expando la fórmula, se va moviendo la celda del IVA hacia abajo y eso yo no lo quiero. ¿Ya? Para solucionar eso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que cambiar todas las fórmulas para que hagan referencia al J9 aquí.
Entonces en vez de J10, coloco aquí J9. Acá también J9. Y sigo también J9. Y tendría que cambiarlas todas a J9. Pero obviamente eso no es lo óptimo, porque si tuviera 100 productos, tendría que cambiar las 100 fórmulas y eso no es lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces voy a borrar eso de nuevo y lo voy a expandir para que quede otra vez así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí es donde entra en juego las referencias fijas, ¿ya? O referencias absolutas. Entonces, y esto es súper sencillo, pero quizá sea complicado de entender. Lo que tendríamos que hacer para que el IVA no se mueva es indicarle a la fórmula cuál es el valor que yo quiero que sea fijo. En este caso es esta celda de aquí. ¿Ya? Y esa celda quiero a la fórmula indicarle que jamás se mueva hacia abajo si es que la fórmula yo la copio y la expando. ¿Cómo lo hago? Es súper sencillo de hacer, pero quizá un poco complicado de entender. Lo único que tenemos que hacer es agregar el símbolo de celda fija, que en este caso es para fila fija y columna fija. Y ese símbolo es el símbolo del peso. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, aquí, cuando yo tengo mi fórmula con la columna K y la fila 3, si yo la expando hacia abajo, se mueve la fila del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, pero la columna sigue siendo la K. ¿Ya? Eso es porque es el comportamiento natural. Yo expando, copio la fórmula hacia abajo y se va actualizando la fila. La del IVA va a pasar lo mismo. Va a pasar del 9 al 10, al 11, al 12, al 13. Pero yo quiero que quede fija. Entonces, ¿cómo les digo a la fórmula que quede fija ese 9 y no se mueva de ahí? Simplemente le coloco signo peso antes del 9. De esta manera. Así. Entonces ahora la fórmula va a quedar exactamente igual, solo que antes del 9 le coloqué un signo peso. Y la expando. Y ahora mágicamente la fórmula se calcula bien. Y si revisamos las otras fórmulas, fíjense que ese 9 no se movió de acá, del IVA. La venta total sí, bajó una fila, pero el IVA no. Acá también. La venta total bajó otra fila, aquí en la tercera, pero el IVA no se movió. Y lo mismo acá. Con el IVA no se movió, pero la venta total sí. ¿Ok? Entonces, con ese signo peso, es súper sencillo, le puse delante de la fila y le dije, esa fila no me la muevas. Entonces, todas las fórmulas, si se fijan, quedaron con el J9 fijo. ¿Ya? Pero ojo, eso es cuando copian la fórmula y la expanden. Ya, ahí es donde con ese símbolo indicamos que la celda quede fija. ¿Ok? ¿Se entendió? Repite de nuevo, por favor, Denis. Ok, no hay problema. Ya, voy a hacerlo todo de nuevo, lo voy a explicar todo de nuevo. Ya, ¿cuál es la problemática? Voy a borrar eso aquí. Lo que queremos hacer es calcular el IVA. El IVA que tenemos que pagar o el impuesto que tenemos que pagar. Vamos a cambiar ese impuesto que tenemos que pagar por sobre nuestras ventas. ¿Ya? Si yo calculo cuál es la venta, cuál es el impuesto que tengo que pagar para nuestra primera venta, que es la de tomates, simplemente coloco la venta total del tomate, que está en la celda K3, y la multiplico por el IVA. ¿Cuál es el IVA? Lo que tengo acá en esta celda amarilla de acá abajo, que es el J9. ¿Ok? Y eso está bien, ahí se calcula bien y está bien la fórmula para nuestro primer producto, que es el tomate. El problema es que si yo expando la fórmula hacia abajo, fíjense lo que pasa, al actualizarse la fórmula para que ocupe las celdas de más abajo y vaya bajando fila por fila,
no solo baja el valor de la venta total, que está bien, porque tiene que calcular el valor de la papa, ¿cierto? Si estoy en la fila de la papa, tengo que calcularlo con el valor de la papa. Pero el IVA también se corrió un lugar hacia abajo, ¿ya? Y eso lo hace la fórmula, o la expansión o la copia de la fórmula, lo hace automáticamente. Cada vez que baja la fórmula un lugar, todos los valores que están dentro, o todas las celdas que se ocupan dentro de la fórmula, también bajan a un lugar. ¿Ya? Eso es lo normal, es lo que hemos visto hasta ahora. Para las paltas también lo mismo. Las paltas, si revisamos la fórmula, el valor que ocupa es de la venta total de las paltas, que está en la fila de las paltas, lo cual está correcto. Bajó 2 lugares, pero el IVA también se corrió 2 lugares hacia abajo. ¿Ya? Y bueno, los plátanos lo mismo, se corrió 3 lugares hacia abajo para obtener la, la venta de los plátanos y el IVA también se corrió 3 lugares hacia abajo. ¿Ya? Porque lo normal, si la fórmula la copié 3 lugares hacia abajo, todos los valores que están dentro de la fórmula también se corren 3 lugares hacia abajo. ¿Ya? El problema es que el IVA es un valor fijo que está en una sola celda y no hay más valores hacia abajo. Por lo tanto, todos estos cálculos me quedaron mal. ¿Ya? Porque estoy multiplicándolo por un valor que no existe, donde hay celdas vacías. Entonces, lo que yo quiero es que al copiar o al expandir esta fórmula hacia abajo, la venta total se vaya bajando fila por fila, pero el IVA no baje. El IVA no baje fila por fila, sino que quede siempre ahí en la misma celda, que se ocupe siempre el mismo lugar. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo soluciono? Bueno, pues en la fórmula original, aquí donde estamos haciendo referencia al IVA, que es en la celda J9, yo no quiero que ese 9 baje, no quiero que sean J9, J10, J11, J12, no, yo quiero que siempre esté ahí, J9. ¿Cuál es la forma de decirle a la fórmula de Excel, no te mueves de ahí? Es simplemente colocarle un signo peso. ¿Ya? Que en este caso lo que se mueve es la fila, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ya? La columna siempre es la J, ahí no hay problema. El problema es la fila. J9. Entonces, lo que hago es colocarle el signo peso antes del 9. ¿Ya? Lo que quiere decir que cuando yo copie o expanda la fórmula hacia abajo, ese 9 no se va a mover nunca, no va a cambiar. ¿Ya? En cambio, el valor que está en azul, que es de la venta total, que está en la fila 3, ese sí va a ir cambiando del 3 al 4, al 5, al 6, al 7. ¿Ya? Pero este 9 de acá, como le puse el signo peso, no va a cambiar nunca, va a quedar siempre el 9 y no va a bajar al 10, al 11, al 12. Ok, entonces yo le pongo aquí Enter, hago el cálculo de nuevo y expando y copio la fórmula hacia las demás celdas otra vez. Y ahora sí se calculan bien. Y si revisamos una, por ejemplo, de las manzanas, vemos que hace referencia a la celda correcta, que es esta de aquí, la J9. Sigue estando en la J9. En cambio, el valor de la venta total bajó a la K7. ¿Ok? ¿Se entendió mejor ahora? Sí, Denis, clarísimo, gracias. Ya. Entonces, de esta forma, si yo actualizo el IVA, por ejemplo, lo vuelvo a colocar en 19%, todas las fórmulas del impuesto se actualizan correctamente y se vuelve a recalcular con el valor, con el nuevo valor. ¿Ok? Ya, ahora, este signo peso que yo le agregué a la fórmula, se lo agregué solo al 9, que es la fila, porque es lo que va cambiando en esta fórmula. Pero puede haber fórmulas donde va cambiando no solo la fila, sino que también la columna. Si ese es el caso, lo único que tenemos que hacer es agregarle además un signo peso a la columna, que en este caso sería la J. ¿Ya? Para este caso, como no se mueve, da lo mismo, va a quedar igual. ¿Ya? Pero en el caso que necesitaran dejar la fila fija y la columna fija, le agregan a ambos datos el signo pesos. Signo pesos, ya. Entonces ese símbolo dentro de la fórmula, antes de la fila o antes de la columna, es simplemente para dejar ese valor fijo y que no se mueva o no cambie
cuando yo copie la fórmula. Y eso es todo. Y eso es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, me quedó clarísimo para mí. Igual para mí, profe, yo no tengo ninguna duda. Ya, perfecto. Eh, y eso es. Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Ok? Entonces hoy día aprendimos a hacer fórmulas, a expandir las fórmulas y a usar referencias a celdas fijas, o a fijar una celda, más bien dicho, dentro de una fórmula. ¿Ya? Y esto lo vamos a seguir ocupando. Es súper importante que aprendan a fijar las celdas dentro de una fórmula porque más adelante igual lo vamos a ocupar. ¿Ya? No se ocupa solamente para este tipo de cálculos, sino que también para fórmulas más avanzadas. Ya muchachos, llegamos hasta aquí entonces y terminamos la clase por hoy. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que comentar? ¿Todo bien? Sí, Denis, por acá todo bien. Ya. Entendí Bueno, yo todo. les recomiendo que ahora como van a tener tiempo hasta el lunes, traten de practicar sobre todo el tema de las celdas, de fijar las celdas, de las referencias absolutas, las celdas fijas. ¿Ya? Es súper sencillo, pero como les digo, es súper sencillo cómo usarla, pero quizás sea difícil de entender el concepto. ¿Ya? Pero una vez que aprendan y se den cuenta de cómo funciona, van a dar cuenta que es bien sencillo. Ya muchachos, llegamos hasta aquí. Yo les voy a mandar las diapositivas por el WhatsApp para que las tengan. Si quieren también les mando el Excel para que lo tengan. Y nos veremos el lunes. Así Sí, que, Vale, Denis, gracias. Cuídese. Chao, que esté adiós. bien. Gracias. Nos vemos el Chao, lunes. profe, que esté Chao, bien. chao. buenas noches. Buenas noches, que estén bien.